medida que as águas baixam das planícies de Chobe, todas as fronteiras começam a desaparecer. Basta um único instante para levar um grupo inteiro à batalha. Quando a força da multidão se choca com um guerreiro solitário, quem sobreviverá? Babuíno e texugo melífero. Um confronto brutal nas planícies de Chobe. Se você gosta de documentários sobre a vida selvagem, não deixe de curtir e se inscrever. E deixe um comentário contando de onde você está assistindo. Este ano, o fenômeno El Niño está remodelando o ritmo familiar da África Austral. As temperaturas estão subindo. As chuvas caíram drasticamente e a estação seca em Chobe tornou-se mais severa do que o habitual. Sob temperaturas escaldantes que ultrapassam os 40 degrees, um pequeno charco após o outro desaparece, forçando milhares de animais a abandonar seus territórios habituais em busca das últimas fontes de água restantes. Os impalas são feitos para se adaptar. À medida que as gramíneas murcham, eles passam a se alimentar de folhas, brotos frescos e frutos caídos, aumentando suas chances de sobreviver à longa estação seca. Não muito longe dali, avestruzes africanas caminham com passadas largas pela terra rachada com suas longas pernas. Sua capacidade de regular a temperatura corporal e obter umidade da vegetação permite que prosperem no clima árido e hostil. À medida que a distância entre as espécies continua a diminuir, encontros que antes eram raros agora se tornaram inevitáveis. No alto de um afloramento de granito, um bando de babuínos segue com sua rotina diária. Com mais de 100 membros abrangendo várias gerações, esta é uma das sociedades de primatas mais complexas e bem-sucedidas da África. Os machos adultos sempre assumem posições de vigia nos pontos mais altos, observando cada movimento nas planícies. Enquanto isso, as fêmeas cuidam umas das outras, fortalecendo os laços sociais que mantêm o bando unido. Os babuínos também possuem um sistema digestivo adaptado à estação seca. Seu estômago simples, combinado com um intestino grosso bem desenvolvido e um microbioma intestinal diversificado, permite que eles digiram raízes, tubérculos e vegetação fibrosa quando as frutas escasseiam.
Dentro da segurança do bando está um jovem babuíno chamado Tano. Curioso e cheio de energia, Tano é constantemente atraído pelo mundo desconhecido além da segurança de seu território. Na base do afloramento rochoso, um visitante indesejado procura comida silenciosamente. É um texugo do mel. Pesando apenas cerca de 10 a 15 quilogramas. Esse pequeno mamífero é considerado um dos animais mais resistentes da África. Seu corpo é uma obra-prima da evolução. Sua pele tem até 6 milímetros de espessura e é notavelmente elástica, permitindo que ele gire quase 180 graus mesmo quando imobilizado por um adversário. Garras poderosas o ajudam a cavar tocas, descobrir comida e servem como armas formidáveis para a autodefesa. Ainda mais notável é sua resistência ao veneno. De acordo com um estudo de 2015, publicado na PNAS pela Universidade de Minnesota, alterações no receptor de acetilcolina nicotínica reduzem significativamente os efeitos das neurotoxinas de certas espécies de cobras. O texugo melífero revira lentamente as folhas secas, em busca de sua última refeição da tarde. Impulsionado pela curiosidade, Tano se aproxima demais. O texugo melífero se ergue com um grunhido feroz. Os gritos do jovem babuíno convocam instantaneamente todo o bando. Os babuínos descem correndo, bloqueando todas as possíveis rotas de fuga. Poucos minutos depois, o confronto chega ao fim. A vitória pertence ao bando de babuínos. Em Chobe, qualquer agitação atrai rapidamente novos visitantes. Por trás de um grupo de acácias espinhosas, uma hiena malhada fêmea surge silenciosamente. Seu faro, extraordinariamente apurado, detecta o cheiro de animais mortos a quilômetros de distância, levando-a ao local da recente agitação. Mas hoje, ela não está caçando para si mesma. Escondidos nas profundezas de uma toca de terra nas proximidades, seus 2 filhotes aguardam o retorno da mãe com comida. Entre as hienas malhadas, as fêmeas dominam a hierarquia social e são normalmente 10 a 15% maiores que os machos.
Níveis elevados de andrógenos durante o desenvolvimento fetal as tornam mais fortes e assertivas na defesa do território e na criação dos filhotes. Após uma caçada bem-sucedida, uma hiena-mãe engole grandes pedaços de carne antes de regurgitá-los para alimentar seus filhotes. Seu leite também está entre os mais ricos entre todos os mamíferos carnívoros, contendo aproximadamente 14-15% de gordura e mais de 14% de proteína, permitindo que os filhotes de hiena sobrevivam por vários dias entre as saídas de caça da mãe. De acordo com um estudo de 2012 publicado na PNAS pela Universidade Estadual de Michigan, as hienas malhadas são muito mais do que necrófagas. Em muitas partes da África, elas obtêm 60-95% de seu alimento por meio da caça, contando com excelente memória, trabalho em equipe coordenado e estratégias de caça altamente adaptáveis. Mas hoje, a hiena está sozinha. Ela não faz nenhum movimento brusco. Passo a passo, ela circunda silenciosamente o afloramento rochoso, mudando constantemente de direção enquanto procura uma brecha na formação defensiva dos babuínos. Assim que Tano sai do círculo protetor do bando, a hiena ataca repentinamente. Os gritos de alarme ressoam mais uma vez. Os machos adultos rugem alto, cercando a hiena de várias direções e forçando-a a abandonar o ataque para salvar a própria vida. Por trás dos arbustos, seus dois filhotes ainda aguardam o retorno da mãe. Em Chobe, uma caçada fracassada não é apenas a fome de um predador. É um teste para a próxima geração que aguarda para ser criada. O sol se põe lentamente no horizonte. O calor opressivo começa a diminuir, e outros habitantes de Chobe emergem gradualmente de seus abrigos em busca de alimento. Da grama seca, vários javalis africanos saem silenciosamente. Ajoelhados nas patas dianteiras, eles usam seus focinhos poderosos e presas curvas para cavar o solo endurecido em busca de raízes e tubérculos remanescentes. Almofadas grossas nos joelhos permitem que mantenham essa postura por vários minutos sem se machucar. Não muito longe dali, um bando de mangustos listrados avança em fila indiana, virando pedras em busca de insetos e escorpiões. Um grupo pode ter mais de 20 indivíduos,
e sempre mantém pelo menos uma sentinela em um monte elevado. Ao primeiro sinal de alarme, todo o grupo desaparece na vegetação em questão de segundos. Nos afloramentos de granito, os damãs africanos também começam a emergir das fendas para se alimentar. Embora pesem apenas 2 a 5 quilogramas, eles são os parentes vivos mais próximos dos elefantes. Almofadas carnudas especializadas na planta dos pés proporcionam uma aderência notável, permitindo que se movam com segurança por faces rochosas quase verticais. Mas em Chobe, a vida de uma espécie pode, às vezes, criar uma oportunidade para outra. Apenas algumas horas depois, o cheiro do confronto da tarde já se espalhou pelas correntes de ar quente. No alto, grandes sombras começam a circular. São abutres de dorso branco. A centenas de metros acima do solo, eles contam com uma visão excepcionalmente aguçada e com os movimentos de outros necrófagos para localizar rapidamente uma fonte de alimento. O fluido digestivo em seu estômago tem uma acidez próxima a pH 1. Poderosa o suficiente para destruir bactérias perigosas como o Bacillus anthracis, causador do antraz, bem como as toxinas botulínicas. Essa capacidade notável torna os abutres um escudo biológico, ajudando a impedir que doenças se espalhem pelas planícies. No entanto, essas equipes naturais de limpeza estão desaparecendo a um ritmo alarmante. De acordo com a lista vermelha da IUCN, 7 das 11 espécies de abutres da África estão agora classificadas como em perigo ou criticamente em perigo, principalmente devido ao envenenamento e à perda de habitat. Assim que os abutres terminam seu trabalho, outros elos da cadeia alimentar chegam rapidamente. Um casal de chacais de costas pretas emerge cautelosamente do mato. Eles param repetidamente, erguem a cabeça para examinar os arredores e só então a abaixam para se alimentar. Com um olfato excepcional e uma excelente memória para seu território, os chacais raramente deixam passar qualquer fonte de alimento nas planícies. Pouco tempo depois, uma cegonha marabu pousa em campo aberto. Suas longas pernas permitem que ela caminhe facilmente pela lama rasa, enquanto seu bico poderoso, medindo mais de 30 centímetros de comprimento, funciona como uma pinça precisa, permitindo-lhe recolher pedaços de carne escondidos nas profundezas da grama ou carcaças que muitos outros animais não conseguem alcançar. Em poucas horas, quase todos os vestígios do confronto
Em Chobe, o fim de uma vida não é um desperdício, mas uma fonte de vida para dezenas de outras espécies. Esse ciclo contínuo de energia tem sustentado o equilíbrio das planícies há milhões de anos. À medida que os charcos restantes desaparecem um a um, milhares de animais são forçados a se reunir na última fonte de água que resta, o rio Chobe. Os elefantes africanos são os primeiros a chegar, liderada por uma matriarca experiente. A manada aproxima-se lentamente da margem do rio. Suas trombas, compostas por mais de 40 mil músculos, não só lhes permitem aspirar dezenas de litros de água em um único gole, mas também cavar poços rasos no leito seco do rio, criando involuntariamente fontes de água adicionais para muitas outras espécies. Em seguida, vêm as manadas de gnus. Antes de beber, eles levantam constantemente a cabeça para examinar os arredores. Suas pupilas alongadas horizontalmente proporcionam um campo de visão de quase 330 graus, permitindo que detectem movimentos vindos de várias direções no momento mais perigoso. Na margem oposta, as zebras avançam em fila em direção à beira da água. Quando centenas delas se movem juntas, suas listras pretas e brancas se misturam, criando uma ilusão de ótica que atrapalha a capacidade do predador de fixar um único alvo. Pouco tempo depois, chegam também as manadas de búfalos africanos. Os adultos formam rapidamente um anel protetor ao redor dos filhotes. Suas protuberâncias ósseas fundidas criam um escudo ósseo sólido, dando-lhes força para enfrentar até mesmo os maiores predadores. Empoleirados nas costas de muitos búfalos estão os pica-bois de bico vermelho, pulando constantemente de um animal para outro. Seus bicos delgados, porém poderosos, permitem que removam carrapatos e outros parasitas enterrados profundamente na pele grossa do hospedeiro. Seus chamados de alerta também costumam avisar todo o rebanho sobre movimentos incomuns nas proximidades. No meio do rio, um grupo de hipopótamos repousa quase completamente submerso sob a superfície. Com os olhos, ouvidos e narinas posicionados no topo da cabeça, eles conseguem respirar e ficar atentos sem expor quase nada do corpo. Durante o dia, passam até 16 horas submersos para evitar o superaquecimento e proteger sua pele sensível. Somente após o anoitecer, esses gigantes saem da água para pastar nas pastagens ao redor.
Mas, por trás dessa cena aparentemente pacífica, um predador vem esperando há muito tempo. O crocodilo do Nilo. Como um dos maiores répteis predadores do mundo, o crocodilo do Nilo consegue sobreviver por meses sem comida, graças ao seu metabolismo extremamente lento. Seu coração de 4 câmaras e o forame de Panisa permitem que ele regule o fluxo sanguíneo de forma eficiente entre os pulmões e o resto do corpo, possibilitando mergulhos longos enquanto conserva oxigênio. Seus olhos são equipados com um tapete lúcido reflexivo, permitindo que ele enxergue com eficácia mesmo em condições de pouca luz. Quase todo o seu corpo permanece submerso, com apenas os olhos e as narinas rompendo silenciosamente a superfície. Um jovem antílope se aproxima da margem do rio. No momento em que abaixa a cabeça para beber, o rio entra em erupção repentinamente. O crocodilo irrompe da água com uma força de mordida de até 3.700 psi, agarrando-se firmemente à perna da presa. Ele imediatamente executa o Death Roll, uma poderosa manobra giratória que desequilibra a vítima e a arrasta para debaixo d'água no menor tempo possível. Apenas alguns segundos depois, o rio volta ao silêncio total, como se nada tivesse acontecido. Em Chobe, a água não traz apenas vida. Às vezes, é também onde começam as caçadas mais perigosas das planícies. Chobe inicia outro ciclo de vida. Tano voltou em segurança para seu bando. A mãe hiena continua sua busca por alimento para os filhotes que aguardam em sua toca. Bem acima, os abutres continuam silenciosamente seu trabalho, limpando o que a natureza deixa para trás, enquanto, sob a superfície do rio, o crocodilo aguarda pacientemente por sua próxima oportunidade. Em Chobe, nenhuma espécie sobrevive sozinha. Cada indivíduo é um elo essencial em uma teia da vida que foi moldada por milhões de anos de evolução. No entanto, esse equilíbrio está sob pressão crescente. As mudanças climáticas estão prolongando as estações secas e tornando as fontes de água cada vez mais escassas, enquanto a expansão das atividades humanas continua a reduzir os habitats da vida selvagem e a perturbar os corredores naturais de migração. Para proteger o ecossistema de Chobe, Botsuana reforçou as patrulhas contra a caça ilegal, ampliou as áreas protegidas e manteve corredores ecológicos conectados à área de conservação transfronteiriça Kavango-Zambezi. Os cientistas também utilizam coleiras de rastreamento por GPS, levantamentos aéreos e sistemas de monitoramento populacional para estudar as rotas de migração de elefantes e outros grandes mamíferos.
O levantamento da Casa de 2022 estimou que a região abriga aproximadamente 227.900 elefantes africanos, com cerca de 131.900 vivendo somente em Botsuana, a maior população de elefantes do mundo. Dentro do próprio ecossistema de Chobe, durante o pico da estação seca, entre 50.000 e 80.000 elefantes podem ser vistos reunindo-se ao longo do rio Chobe para beber, criando uma das mais espetaculares concentrações de vida selvagem do planeta. Graças a esses esforços de conservação, Chobe continua sendo um dos ecossistemas naturais mais intactos da África, onde o ciclo da vida se mantém mesmo durante cada implacável estação seca. Porque conservar a natureza não se resume simplesmente a salvar uma única espécie. Trata-se de proteger um mundo inteiro, onde cada caçada, cada sacrifício e cada nova geração ajudam a preservar o frágil equilíbrio do mundo natural. Se você gosta de histórias autênticas de sobrevivência e quer descobrir mais das maravilhas da vida selvagem, não deixe de se inscrever e ativar as notificações para poder se juntar a nós em nossas futuras jornadas. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. En el corazón de Sudamérica, donde la densa niebla envuelve las copas de los árboles altísimos, existe un mundo que el ser humano apenas ha tocado: la selva amazónica. Este no es solo el bosque más grande del planeta, sino también el hogar de millones de criaturas misteriosas. Cuando la luz del amanecer se filtra a través del espeso dosel, los primeros sonidos emergen: el llamado de los tucanes, los aullidos de los monos resonando a kilómetros de distancia. En las ramas altas, los perezosos se mueven lentamente, casi fundiéndose con la naturaleza. Pero debajo, otro mundo está despertando. En las aguas turbias del río Amazonas, las pirañas cazan en silencio. El delfín rosado, símbolo extraño del río, emerge y desaparece como un fantasma. Y en algún lugar en la oscuridad, los caimanes esperan, pacientes y mortales. Oculto bajo las aguas fangosas de los ríos amazónicos, existe uno de los depredadores más temibles del planeta. La anaconda. La anaconda no es la serpiente más larga del mundo. Ese título pertenece a la pitón reticulada, pero sí es la más pesada. Peso. Puede superar los 250 kilogramos. El diámetro de su cuerpo puede ser comparable al de un adulto humano. Pasan la mayor parte del tiempo bajo el agua.
H2 o gracias a que sus fosas nasales y ojos están ubicados en la parte superior de la cabeza. Pueden permanecer completamente sumergidas para emboscar a sus presas. En un banco de lodo a la orilla del Amazonas, un grupo de capibaras, carpinchos, de unas 10 criaturas disfruta del sol. El líder, grande, con casi 60 kilogramos, mantiene los ojos entrecerrados en alerta. Las crías chillan y juegan, saltando hacia los matorrales de juncos cercanos. No tienen idea de que, a solo unos metros, bajo una capa de jacintos de agua flotantes, una sombra gigantesca se desliza sin provocar una sola onda. Bajo la superficie turbia, una anaconda verde de más de 6 metros. Sus ojos de color amarillo oscuro y sus pequeñas fosas nasales sobresalen del agua, inmóviles como un trozo de madera podrida. Y el crujido de la hierba al ser masticada por las capibaras ahogan el inquietante silencio bajo el río. La serpiente está calculando la distancia. En el mundo de la anaconda, el margen de error se mide en milímetros. En esta selva, la más grande del mundo, cada eslabón cumple un papel. La anaconda, como depredador en la cima de la cadena alimentaria, ayuda a mantener el equilibrio de las generaciones futuras. Cuando la temporada de lluvias comienza a derramar las primeras aguas sobre la cuenca amazónica, la anaconda hembra empieza a liberar un tipo de... Esta señal es como una invitación invisible que se expande por kilómetros. Los machos en la zona, mucho más pequeños, utilizan su lengua bífida sensible para saborear el aire y seguir el rastro hasta encontrar a la reina. En aguas poco profundas o pantanos, no solo uno, sino hasta 10 o 15 machos pueden encontrar a una sola hembra. En lugar de luchar como otros animales, forman un fenómeno natural único llamado bola de apareamiento. En el mundo de la anaconda, la hembra domina completamente en tamaño. Una hembra adulta puede pesar 4 o 5 veces más que un macho. Esta diferencia le permite tener suficiente espacio corporal para llevar nuevas vidas dentro de sí, al mismo tiempo que dispone de reservas energéticas para sobrevivir de 6 a 7 meses sin alimentarse. La estación seca comienza a apretar sobre el Amazonas. Los ríos retroceden, dejando tras de sí tierras agrietadas. El alimento se vuelve escaso, ya que muchos animales migran hacia zonas más profundas en busca de agua.
Situación de la hembra. Su cuerpo ahora parece más agotado. Lleva dentro de sí decenas de pequeñas vidas, y nutrirlas consume una enorme cantidad de energía. Si no encuentra alimento pronto, su cuerpo comenzará a consumir las últimas reservas de grasa. El hambre no es solo su dolor, sino una amenaza directa para la supervivencia de la próxima generación. La anaconda se arrastra entre arbustos secos. Sus ojos escanean constantemente, esperando encontrar una presa perdida. En su desesperación, su lengua bífida se proyecta sin cesar, percibiendo el aire seco. De repente, capta un olor particular, el aroma graso de la cera y el intenso contenido proteico de las larvas. No muy lejos, en una rama baja, cuelga un gran panal de abejas amazónicas. Se enrolla alrededor del tronco y comienza a trepar lentamente. Su objetivo no es la miel, sino el centro del panal, donde se encuentran las capas de larvas. Sabe bien el precio que tendrá que pagar. Su rostro queda cubierto de cera y de picaduras inflamadas, pero sus ojos parecen más vivos. Esta valiosa fuente de proteína le permitirá sobrevivir los días más duros de la estación seca, asegurando que las vidas dentro de ella sigan latiendo. Entre las copas verdes del bosque inundado, aparece un rostro rojo como la sangre. Es el mono huacarí. A diferencia de la apariencia robusta de las capibaras en tierra, el huacarí tiene un aspecto más austero, con la cara sin pelo, de color rojo intenso y una cola corta. Una característica rara entre los monos sudamericanos. Desde lo alto, el líder del grupo de huacarí observa a la anaconda hembra que acaba de retirarse del panal. Son dos mundos distintos. Uno se arrastra por el lodo, el otro domina las alturas con agilidad. Sin embargo, la estación seca no perdona a nadie. El grupo de huacarí también se ve obligado a desplazarse más lejos en busca de frutos que aún no se han marchitado. Los monos huacarí poseen mandíbulas extremadamente fuertes con colmillos afilados. No eligen frutas blandas ya consumidas por otros animales. En cambio, prefieren semillas con cáscaras duras como el acero.
Entre las ramas entrelazadas, aparece un pequeño rostro con una larga barba blanca. El tití emperador con una apariencia digna, como la de un erudito, es uno de los primates más llamativos del mundo. Se mueven con gran agilidad, saltando de rama en rama como pequeños relámpagos. A diferencia de la selectividad del huacarí, los titíes son omnívoros expertos. Se alimentan de frutas maduras, néctar y, especialmente, de pequeños insectos. Sus pequeñas manos con garras afiladas, en lugar de uñas planas como otros monos, les permiten aferrarse a la corteza y extraer orugas escondidas en las grietas de las hojas. En contraste con la apariencia intimidante de la anaconda, el delfín rosado aporta una belleza misteriosa. No es gris como los delfines marinos, sino que presenta un color rosado brillante, resultado de los capilares bajo su piel. A diferencia de los delfines marinos, sus vértebras cervicales no están fusionadas, lo que les permite girar la cabeza hasta 90 grados para moverse entre los troncos sumergidos durante la temporada de inundaciones. Una adaptación perfecta para cazar en el bosque inundado. La temporada de lluvias en el Amazonas no solo trae agua, sino también una explosión de vida. Cuando las primeras gotas golpean el denso dosel, comienza la edad dorada del reino de las orugas. Bajo la lluvia tropical intensa, la vegetación amazónica brota a una velocidad impresionante. Aparecen hojas nuevas, verdes, suaves y jugosas por todas partes. Este es el gran banquete preparado para dar la bienvenida al nacimiento de millones de orugas. De los diminutos huevos escondidos bajo las hojas durante la estación seca, emergen estas pequeñas criaturas, listas para una invasión silenciosa. La temporada de lluvias convierte la selva en una pasarela para las orugas. Oruga, cuernos del diablo, con espinas elevadas como cuernos, de colores naranja y negro, avanzan con orgullo sobre hojas cubiertas de agua. Oruga coral. Sus filamentos ramificados brillan bajo las gotas de lluvia, pareciendo arrecifes de coral vivientes en medio de la selva. La luz, tras la lluvia, atraviesa el dosel y se refleja en su fino pelaje, creando un efecto óptico mágico, donde el peligro se oculta bajo una belleza deslumbrante. En esta estación, la única misión de las orugas es comer. El sonido de millones de diminutas mandíbulas masticando hojas crea un murmullo constante, que se mezcla con la lluvia y forma la sinfonía característica de la temporada húmeda amazónica.
comen sin parar para crecer rápidamente, mudando su piel varias veces para expandir su tamaño. Cada gramo de hoja que consumen se acumula como preparación para la transformación más extraordinaria de sus vidas. Cuando las lluvias tropicales caen sin cesar, el nivel del río Amazonas se eleva, inundando los bosques y creando un gigantesco laberinto acuático. Este es el momento en que el reino de la nutria gigante, Giant Otter, conocida como el lobo del río, inicia sus poderosas cacerías. La nutria gigante es la más grande del mundo, pudiendo alcanzar hasta 1,8 metros de longitud. No son solo criaturas adorables, sino depredadores en la cima de la cadena alimentaria acuática. Poseen el pelaje más denso entre los mamíferos, completamente impermeable. Este pelaje mantiene su piel seca y conserva el calor corporal mientras permanecen horas en las frías aguas de lluvia. Su cola aplanada, fuerte como un remo, junto con sus patas palmeadas, les permite acelerar de forma instantánea, alcanzando velocidades sorprendentes para perseguir incluso a los peces más rápidos. Sus bigotes, vibrisas, son largos y extremadamente sensibles, mucho más que el tacto común. Un leve movimiento de la cola de un pez a varios metros es suficiente para que la nutria localice con precisión su posición gracias a las vibraciones en el agua. El líder del grupo emite una serie de sonidos cortos y firmes. Hook, hook. De inmediato, los miembros se dispersan formando un arco, rodeando el área donde se oculta un banco de peces entre las raíces inundadas. Cuando el objetivo está al alcance, el silencio se rompe. A diferencia de los grandes peces que engullen a sus presas, la nutria gigante utiliza sus manos palmeadas pero muy hábiles. Con su mandíbula corta pero extremadamente fuerte y dientes afilados, sujeta firmemente al pez, dejándolo sin posibilidad de resistir. Una imagen característica de las nutrias amazónicas es verlas flotar en la superficie, sosteniendo el pez con sus patas delanteras como si fuera una mazorca de maíz, comenzando a comer desde la cabeza. Para mantener este ritmo de caza en las frías aguas de la temporada de lluvias, la nutria gigante posee un metabolismo extremadamente rápido. Necesita consumir diariamente el equivalente al 10% de su peso corporal, alrededor de 3 a 4 kilogramos de pescado. Por ello, la caza es un ciclo ininterrumpido.
Tras terminar una comida, el grupo continúa moviéndose. Sus llamados se mezclan con la lluvia, marcando la presencia de los verdaderos dueños del río. El ibis tupi, también conocido como ibis rojo, es una de las aves más destacadas de la región amazónica y de los humedales de Sudamérica. No solo por su apariencia brillante, sino también por sus características biológicas bastante interesantes. Todo su cuerpo tiene un color rojo intenso que casi parece brillar bajo la luz del sol, pero lo especial es que este color no es completamente innato, sino que proviene de una dieta rica en carotenoides, principalmente de pequeños cangrejos, camarones y otros crustáceos que viven en aguas salobres. Si se mantienen en cautiverio sin esta fuente de alimento, el color de sus plumas se irá desvaneciendo gradualmente. El ibis tupi suele vivir en grandes bandadas, que pueden alcanzar cientos de individuos, creando escenas muy impresionantes cuando vuelan juntos o se posan en los árboles a orillas de los ríos. Tienen un pico largo y curvado hacia abajo, extremadamente sensible, que les permite detectar alimento en el lodo sin necesidad de verlo directamente. Cuando buscan comida, suelen usar su pico para barrer la capa de lodo suave y encontrar presas mediante el tacto. El perezoso del bosque amazónico es una de las criaturas más extrañas de la Tierra. No porque sea perezoso, como su nombre indica, sino porque posee un sistema biológico muy particular para sobrevivir. Se mueve tan lentamente que parece casi inmóvil, apenas unos metros por minuto. Pero esto es en realidad una estrategia de supervivencia inteligente, ya que su cuerpo tiene una tasa metabólica muy baja, lo que le permite ahorrar energía en un entorno donde el alimento principal son las hojas, una fuente de nutrientes pobre y difícil de digerir. El sistema digestivo del perezoso también es uno de los más lentos del mundo. Una comida puede tardar varias semanas, incluso más de un mes, en digerirse completamente. Su estómago tiene múltiples compartimentos, similar al de las vacas, lo que le permite descomponer la celulosa de las hojas. Debido a esta digestión lenta, tampoco necesita comer mucho, lo que reduce el riesgo de tener que moverse y ser detectado por depredadores. Otro dato interesante es que el pelaje del perezoso no solo sirve para mantener el calor, sino que también es todo un ecosistema viviente. Su pelo crece en dirección opuesta a la mayoría de los animales, lo que permite que el agua de lluvia escurra rápidamente cuando cuelga boca abajo en los árboles. Además, en su pelaje viven algas verdes, hongos y pequeños insectos, lo que le da un tono verde musgo que le permite camuflarse perfectamente entre el follaje del Amazonas. El perezoso también es famoso por dormir mucho, pudiendo llegar a 15 a 20 horas al día, y pasa casi toda su vida colgado de los árboles. Su cuerpo está diseñado para hacer esto de forma segura, con garras largas y un mecanismo natural de bloqueo que le permite sujetarse firmemente a las ramas, incluso mientras duerme. Rara vez baja al suelo, normalmente solo una vez por semana para hacer sus necesidades,
y este es también el momento en que corre mayor peligro. En el ecosistema amazónico, además de los animales extraños, las plantas también tienen representantes muy especiales, como el nenúfar amazónico, water lily, una planta tan hermosa como llena de adaptaciones únicas para sobrevivir. Sus enormes hojas pueden alcanzar más de 2 metros de diámetro, flotando sobre la superficie del agua como platos verdes gigantes, capaces de soportar el peso de un niño pequeño. Esto es posible gracias a la densa estructura de nervaduras en la parte inferior de la hoja, que funciona como un sistema de soporte extremadamente resistente. A diferencia de muchas otras plantas, las hojas del nenúfar siempre flotan en la superficie para absorber la máxima cantidad de luz en un ambiente pantanoso denso, donde la luz apenas penetra. La parte superior de la hoja tiene una capa repelente al agua que permite que ésta escurra rápidamente, evitando que se encharque, mientras que la parte inferior tiene pequeñas espinas que impiden que los peces y animales herbívoros la coman. Este es un ejemplo típico de cómo las plantas también tienen mecanismos de defensa muy sofisticados. La flor del nenúfar amazónico es igualmente especial, ya que puede cambiar de color con el tiempo Cuando florece por la noche, es blanca y emite una fragancia intensa para atraer escarabajos que la polinizan. Después de ser polinizada, la flor cambia a color rosa o rojo y se cierra, reteniendo a los insectos en su interior durante un tiempo antes de liberarlos, asegurando así un proceso de polinización eficaz. Esta es una estrategia reproductiva extremadamente inteligente en el competitivo entorno de la selva amazónica. Las raíces del nenúfar se adhieren profundamente al barro del fondo, rico en materia orgánica, lo que le permite absorber nutrientes en condiciones de agua constantemente cambiantes. Toda la estructura de la planta, desde sus hojas flotantes, su tallo flexible hasta sus raíces firmes, está optimizada para vivir en aguas tranquilas o de flujo lento. En la sabana africana, los animales recién nacidos son especialmente vulnerables y casi desconocen por completo los peligros que acechan a su alrededor. Ya sea que crezcan en una gran manada o sean cuidados por una madre solitaria, cada cría debe aprender sus primeras lecciones de supervivencia. Y en esta tierra salvaje, la infancia puede ser la etapa más hermosa de la vida, pero también puede ser la más peligrosa. Después de muchas semanas sin una sola gota de lluvia, las primeras lluvias estacionales llegan por fin a las vastas praderas de África.
El agua fresca devuelve la vida a la sabana reseca, cubriendo el paisaje con una alfombra de exuberante hierba verde. También es la época en que nacen miles de crías. Tras más de 8 meses de gestación, una madre ñu se prepara para dar la bienvenida a su cría al mundo. Apenas unos minutos después de su primer llanto, el joven ñu debe esforzarse por mantenerse en pie sobre sus temblorosas patas. Pero los primeros días de vida siempre están llenos de peligro. Aún torpe e inexperto, es un blanco fácil para los depredadores que vigilan constantemente las zonas de parto. Para aumentar las posibilidades de supervivencia de la próxima generación, cada especie de la sabana tiene su propia estrategia. Algunas confían en la fuerza de la manada para proteger a sus crías. Otras esconden a sus crías entre la hierba alta, porque en esta tierra salvaje, incluso las criaturas recién nacidas deben entrar en la lucha por la supervivencia desde sus primeras horas de vida. Es difícil creer que entre estos afloramientos rocosos, escarpados y áridos, se esconda un secreto especial. En el interior de una grieta rocosa apartada, acaba de nacer una camada de cachorros de león. A diferencia de muchos animales de la sabana que pueden ponerse de pie a los pocos minutos de nacer, los cachorros de león llegan al mundo casi completamente indefensos. Aún no pueden ver el mundo que los rodea y solo pueden seguir el olfato para encontrar la leche de su madre. Para proteger a sus cachorros durante sus primeras semanas de vida, una leona abandona temporalmente la manada y busca refugio en escondites aislados. Este aislamiento ayuda a ocultar a los cachorros de los innumerables peligros que los rodean, especialmente de los leones machos errantes que pueden amenazar la supervivencia de la próxima generación. Cada cachorro pesa solo entre 1 y 2 kilogramos y depende por completo de su madre. Cuando la leona se ve obligada a irse para cazar y recuperar fuerzas, los cachorros se quedan solos entre las tranquilas rocas. Afortunadamente, los acantilados escarpados y las profundas grietas forman un refugio natural, lo que ayuda a protegerlos de muchos de los peligros de la sabana durante las semanas más frágiles de sus primeras vidas. Pero no todas las madres de la sabana tienen un refugio seguro como el de una leona a través de las praderas abiertas. Una madre guepardo está criando a sus cachorros en completo aislamiento. No hay ningún grupo que la apoye, ninguna guarida rocosa que le brinde refugio. Solo la hierba alta ofrece alguna protección contra las miradas vigilantes. Al nacer, los cachorros de guepardo están cubiertos por un largo manto gris plateado que va desde la cabeza hasta la espalda. Los científicos creen que esta característica les ayuda a camuflarse en la hierba con mayor eficacia y los hace parecer un depredador más formidable de lo que realmente son.
Durante las primeras semanas de vida, la madre guepardo traslada constantemente a sus cachorros de un escondite a otro. Cada pocos días, los lleva a un nuevo lugar para evitar ser detectados por leones, hienas y leopardos. Es una estrategia necesaria. En la sabana africana, más de la mitad de todos los cachorros de guepardo no sobrevivirán a sus primeros meses de vida. Y para esta madre solitaria, cada vez que deja a sus cachorros para cazar, es una apuesta arriesgada. No todas las especies maduran al mismo ritmo. Entre los habitantes de la sabana, los elefantes tienen una de las infancias más largas. Las crías de elefantes se alimentan de leche materna durante varios años y permanecen cerca de su familia para aprender las habilidades que necesitan para la vida. Están constantemente rodeadas de madres, tías y hermanas dentro de la manada, todas trabajando juntas para cuidar y proteger a la generación más joven. Para este elefante joven, las primeras lecciones de la vida a veces provienen de su propia trompa. Cuando nacen las crías de elefante, casi no tienen idea de cómo controlar esa trompa larga y pesada. La arrastran torpemente por el suelo, se enreda en la hierba y los arbustos, y muchas veces ellas mismas la pisan accidentalmente. Cada paso es un pequeño desafío, pero a través de estas torpes experiencias, el elefante joven aprende gradualmente a controlar la herramienta más importante de su cuerpo. Un día, esa trompa lo ayudará a beber agua, recolectar comida, comunicarse y explorar el mundo que lo rodea. Afortunadamente, no tiene que aprender estas lecciones solo. Su madre y las otras elefantas de la manada siempre están cerca para protegerlo, guiarlo y ayudarlo a atravesar los años inciertos de su primera infancia. Aunque la vida en la sabana está llena de peligros, en la infancia de una cría de elefante aún hay espacio para momentos de juego. Junto a los charcos de agua que quedan después de la lluvia, el elefante joven parece olvidarse de todas sus preocupaciones. Se lanza al agua, usa su trompa aún torpe para remover el lodo y persigue alegremente las pequeñas olas que él mismo crea. A veces, su entusiasmo lo mete en problemas. Accidentalmente se salpica agua en la cara, resbala en el lodo o se cae mientras intenta imitar a los elefantes más grandes. Pero eso solo parece hacer que el juego sea aún más divertido. Para las crías de elefante, el juego es más que solo entretenimiento. A través de estas travesuras, fortalecen sus músculos, aprenden a controlar sus trompas y se familiarizan con el mundo que las rodea. Cada día que pasa es un pequeño paso adelante en el camino para convertirse en los gigantes que algún día serán. A medida que el sol asciende hasta su punto más alto, un calor intenso se instala en las llanuras.
Las manadas de antílopes buscan sombra. Las aves reducen su actividad. Incluso los depredadores más formidables se ven obligados a descansar para conservar energía. Para la madre gueparda, este es uno de los pocos momentos del día en que el peligro se disipa temporalmente. Sus 3 cachorros toman sus últimos sorbos de leche mientras ella sigue vigilando su entorno sin descanso. Esta paz no durará mucho. Una madre gueparda que cría a sus cachorros sola nunca puede relajarse por completo. A medida que los cachorros crecen, su olor se vuelve más fácil de detectar. Antes del anochecer, debe trasladar a toda la familia a un nuevo escondite. Porque cuando se pone el sol, la sabana pertenece a un mundo diferente. De la oscuridad comienzan a surgir los depredadores. Las hienas deambulan por las praderas en busca de cualquier señal de una cría abandonada. Con su sentido del olfato excepcionalmente sensible, pueden seguir incluso los rastros de olor más tenues. Entre las escarpadas formaciones rocosas en otro rincón de la sabana, la guarida de la leona permanece sin ser descubierta. Las estrechas grietas continúan ocultando su secreto de los depredadores que pasan cerca. El tiempo pasa rápido. Después de aproximadamente una semana, los cachorros de león comienzan a abrir los ojos y ven el mundo por primera vez. Unas semanas más tarde, les salen los primeros dientes de leche, lo que marca otro paso adelante en el viaje de estos futuros reyes de la sabana. Ahora, los cachorros de león tienen 1 mes de edad. Comienzan a correr, jugar y seguir a su madre mientras exploran las áreas que rodean su refugio. Pero para evitar que el olor de sus cachorros atraiga a los depredadores, la leona debe cambiar constantemente de escondite. Cada pocos días, la familia emprende otro traslado. Los cachorros de león crecen rápidamente. En solo unas semanas más, serán lo suficientemente fuertes como para unirse al resto de la manada. Sin embargo, el peligro nunca está lejos. Una hiena aparece de repente cerca de la zona. Si descubre a los cachorros, podría regresar con el resto de su clan. La leona se lanza inmediatamente hacia adelante para ahuyentar al intruso antes de que su secreto sea descubierto. Mientras tanto, las crías de hiena crecen en madrigueras comunales abarrotadas. Desde el momento en que nacen, deben competir ferozmente por el acceso a la leche de su madre. A diferencia de la mayoría de los otros carnívoros jóvenes, las crías de hiena nacen con los ojos bien abiertos y ya poseen dientes afilados. Princess es una depredadora nata.
dispuesta a hacer lo que sea necesario para apartar a los demás y monopolizar la leche de su madre. Las hienas solo tienen 2 pezones, por lo que la competencia entre hermanos puede ser extremadamente brutal. A Princess siempre se le da prioridad y no muestra piedad hacia su hermano, porque en las hienas manchadas, las hembras están expuestas a niveles muy altos de testosterona y son ellas las que dominan a los machos. Entre las suricatas jóvenes, siempre hay individuos más curiosos y atrevidos que los demás. Cada mañana, solo después de recibir la señal de que todo está en orden de los centinelas, se les permite a los jóvenes salir de la madriguera y explorar el mundo exterior. Una cría particularmente aventurera se separa rápidamente del grupo. Mientras sus hermanos y hermanas se mantienen cerca de los adultos, ella quiere aventurarse más lejos e investigar todo lo que la rodea. Pero en la sabana, la audacia a veces tiene un precio. De repente, resuena una llamada de alarma. Un ave de rapiña sobrevuela el lugar. Al instante, todos corren de regreso al refugio. Demasiado lejos de la entrada de la madriguera, la joven suricata no puede regresar a tiempo. Actuando por instinto, se agacha rápidamente debajo de un pequeño árbol y permanece completamente inmóvil. La suerte está de su lado. El depredador no la ve. Poco después, regresa su madre. La primera aventura termina con una lección memorable. En la sabana, permanecer cerca de la familia es a veces la forma más segura de sobrevivir. Al caer la noche, las crías de suricata aprovechan para mamar. Este es uno de los pocos momentos que pueden pasar cerca de su madre, porque durante la mayor parte del día, los adultos deben buscar alimento para toda la familia. Tras una noche tranquila en la madriguera, las crías de hiena comienzan un nuevo día. El hermano menor de Princess parece haber aprendido una lección importante. Si quiere mamar primero, tiene que despertarse muy temprano. Pero eso no es fácil cuando Princess está siempre cerca. Como hija de la hembra dominante del clan, ya ha comenzado a mostrar una personalidad autoritaria. Cada vez que regresa su madre, Princess siempre encuentra la manera de asegurarse la mejor posición en la preciada fuente de leche. En las hienas manchadas, la competencia comienza a una edad muy temprana. Los individuos que beben más leche crecen más rápido, se vuelven más fuertes y obtienen mayores ventajas en el futuro. Princess entiende esto instintivamente. A menudo se acuesta directamente frente al vientre de su madre, convirtiéndose sin querer en una barrera viviente que impide que los otros cachorros lleguen a la leche. Solo después de estar completamente satisfecha,
esta futura reina finalmente le hace espacio a su hermano menor. Mientras tanto, en otro rincón de la sabana, la leona se ve obligada a dejar a sus cachorros para salir a cazar. Después de pasar muchas semanas dedicada exclusivamente al cuidado de sus crías, necesita alimento para mantener su producción de leche y recuperar fuerzas. Dejados solos en su refugio, los cachorros de león pronto se olvidan de la precaución, juegan entre ellos, se persiguen entre los arbustos y exploran cada rincón del pequeño mundo que conocen. Pero el peligro siempre está presente. Un león macho errante aparece de repente en la zona. No pertenece a esta manada y no tiene motivos para proteger a los cachorros escondidos aquí. Tan pronto como detectan al intruso, los cachorros de león intentan esconderse de inmediato. La mayoría logra ocultarse entre los arbustos y las grietas de las rocas. Pero uno es más lento que el resto de sus hermanos. Para cuando regresa la leona, ya es demasiado tarde. Para los leones machos, eliminar a los cachorros que no llevan su linaje forma parte de la intensa competencia reproductiva de la naturaleza. Pero, para la madre, es una pérdida que nunca podrá revertirse. Ahora, los cachorros restantes deben seguir creciendo en un mundo donde ni siquiera los futuros reyes de la sabana tienen garantizada la seguridad. Mientras que los cachorros de león aún dependen por completo de su madre, los cachorros de guepardo han alcanzado la edad en la que deben comenzar a aprender sus primeras lecciones de caza. A esta edad, aún no son lo suficientemente rápidos como para atrapar presas por sí mismos, pero la madre guepardo entiende que el tiempo se acaba. En solo unos meses, sus cachorros tendrán que sobrevivir de forma independiente en la vasta sabana. Los jóvenes guepardos ya tienen la edad suficiente para seguir a su madre más allá de su escondite. Para ellos, cada viaje es una nueva aventura. Manteniendo la distancia detrás de ella, los tres hermanos observan con curiosidad todo lo que los rodea. Aprenden a moverse entre la hierba alta, a reconocer sonidos desconocidos y a memorizar los innumerables olores de la sabana. Delante de ellos, una manada de gacelas de Thompson está pastando. La madre guepardo se acerca lentamente.
Las crías observan cada movimiento que hace con expectación. Las tres crías se reúnen inmediatamente a su alrededor. Todavía son demasiado jóvenes para encontrar comida por sí mismas, pero ya tienen la edad suficiente para empezar a experimentar sus primeras comidas más allá de la leche materna. Una vez que tienen el estómago lleno, una cría apoya la cabeza en la espalda de su madre. Otra compite por el lugar más cómodo junto a sus hermanos. En poco tiempo, toda la familia se acomoda en uno de los raros momentos de paz de sus vidas. Momentos como estos son especialmente valiosos para la madre guepardo. En solo unos meses, sus crías crecerán rápidamente y la vida se volverá mucho más difícil. Los primeros meses de vida han convertido a Princess en una joven audaz y segura de sí misma. Como hija de la hembra dominante del clan, parece creer que el mundo entero le pertenece. Cuando las manadas de ñus regresan a las llanuras, la abundancia de comida también atrae a innumerables depredadores. Una tarde, Princess sigue a las hienas adultas hasta el lugar de una disputa por la comida. Delante de ellas, una manada de leones está protegiendo su presa. Normalmente, las crías se mantendrían a una distancia segura, pero la curiosidad vence a la precaución. Mientras los adultos se concentran en observar a sus rivales, Princess da unos pasos más hacia adelante. Demasiado cerca. En un instante, un león embiste. El clan de hienas se retira de inmediato y Princess queda separada del grupo. Cuando todo termina, el clan regresa, pero esta vez falta un pequeño miembro. Para la manada de hienas, es una pérdida significativa. Se esperaba que Princess heredara el puesto de su madre en el futuro. Pero en la sabana, el estatus, la confianza y el linaje a veces no son suficientes para proteger a una cría de las duras leyes de la naturaleza. La vida sigue.
la manada de hienas continúa su viaje a través de la noche, mientras que las llanuras africanas siguen funcionando según las mismas reglas que han existido durante millones de años. En la sabana africana, la infancia nunca es una etapa fácil. Desde las torpes crías de elefante que aprenden a usar sus trompas, pasando por las curiosas crías de suricata que exploran el mundo más allá de su madriguera, hasta los jóvenes leones y guepardos que aprenden poco a poco las reglas de la supervivencia. Cada día es un desafío. Algunos crecerán y escribirán sus propias historias. Otros nunca tendrán esa oportunidad. Esa es la cruda realidad de la vida en la naturaleza. Pero es a través de esta lucha constante que la sabana permanece llena de vida. Cada temporada de lluvias trae una nueva generación. Pequeños pies jóvenes tocan el suelo por primera vez y comienza un nuevo viaje de supervivencia. Porque en esta vasta tierra, nacer es solo el primer paso. Crecer es la verdadera victoria. Un par de ojos color ámbar observan a través de la niebla. Nadie sabe cuánto tiempo lleva ahí. Escondido entre la vegetación ribereña, un jaguar yace inmóvil. Delante de él, un caimán no tiene ni idea de que lo están observando. Esto es el Amazonas, un reino de las criaturas más misteriosas del mundo. Amazonía. Las criaturas más extrañas de la Tierra. Mientras el amanecer surge lentamente sobre el río Amazonas, una espesa capa de niebla aún cubre el agua como un velo de misterio. Desde arriba, la selva tropical más grande de la Tierra se extiende sin fin en la distancia, ocultando bajo su dosel un mundo donde la evolución ha creado criaturas que parecen casi increíbles. Durante la temporada de lluvias, los niveles del río suben e inundan profundamente el bosque. Árboles milenarios se yerguen parcialmente sumergidos bajo el agua, transformando el Amazonas en un laberinto que es mitad bosque y mitad río. Es aquí donde habita una de las aves más extrañas del mundo. Se trata del huatzín. A primera vista, no parece muy diferente de otras aves que habitan en los árboles, pero sus polluelos poseen una característica que rara vez se ve en el mundo moderno. En sus alas tienen dos garras de verdad. Cuando se ven amenazados por serpientes u otros depredadores, los polluelos pueden saltar al agua para escapar. Después, usan esas garras para trepar de vuelta al nido.
Es un rasgo que ha llevado a muchos científicos a compararlos con los ancestros lejanos de las aves que vivieron hace millones de años. Pero la singularidad del Hoatzin no se limita a sus alas. En su interior, posee un sistema digestivo más parecido al de un rumiante que al de un ave. Las hojas son fermentadas por bacterias antes de ser absorbidas. Como resultado, el Hoatzin puede aprovechar fuentes de alimento que la mayoría de las otras aves no pueden. Más arriba, en el dosel iluminado por el sol, una cara de color rojo brillante aparece de repente entre el verde del bosque. Es el mono huacari rojo. Con su cabeza casi sin pelo y su llamativa cara roja, es uno de los primates más reconocibles del Amazonas. Curiosamente, esa coloración roja no tiene como fin el camuflaje ni la intimidación. Es un signo de buena salud. Los individuos más sanos suelen poseer la coloración más brillante, en un entorno donde la enfermedad está siempre presente. Esta es la forma en que la naturaleza les ayuda a elegir parejas adecuadas. En lo alto, donde llegan los primeros rayos de sol cada día, se encuentra un mundo casi completamente separado del resto del bosque. El dosel amazónico se extiende como un océano verde sin fin. Millones de hojas se entrelazan entre sí, formando un vasto techo para innumerables criaturas. A medida que el sol se eleva gradualmente, la quietud de la madrugada se rompe rápidamente. Desde la distancia, los gritos resuenan a través de las capas de árboles. Una bandada de guacamayos aparece contra el cielo. Vuelan en parejas, planeando a través de los huecos en el dosel del bosque con aleteos poderosos y precisos. Su brillante plumaje rojo, azul y amarillo resplandece bajo la luz del sol tropical, destacando contra el verde infinito de la Amazonía. Pero esa belleza es solo una parte de la historia. Para sobrevivir aquí, los guacamayos dependen de su extraordinaria memoria. Recuerdan la ubicación de los árboles frutales a muchos kilómetros de distancia y regresan exactamente en el momento adecuado cuando la fruta madura. Sus fuentes de alimento no siempre son seguras. Muchas semillas contienen compuestos tóxicos naturales que las plantas producen como forma de defensa. Como resultado, durante ciertas épocas del año, cientos de guacamayos se reúnen en acantilados de arcilla a lo largo de las riberas de los ríos. Picotean pacientemente en zonas de arcilla rica en minerales, un comportamiento que puede parecer simple, pero que desempeña un papel importante en el funcionamiento de su sistema digestivo.
En medio de la bulliciosa actividad del dosel, otra figura se mueve entre las ramas. Es el tucán. Su enorme pico lo convierte en una de las aves más reconocibles de Sudamérica. Bajo la luz del sol, el colorido pico destaca como una escultura viviente en el bosque. Aunque parece enorme, la estructura interna del pico es notablemente ligera. Esto permite al tucán alcanzar frutos maduros que crecen en los extremos de ramas delgadas, a las que su cuerpo no podría acceder de otra manera. Cada día, ayudan a dispersar semillas por todo el bosque. Una tarea silenciosa, pero de gran importancia para el futuro del Amazonas. Mientras tanto, por encima de todos ellos, otra criatura aprovecha las corrientes de aire cálido que se elevan desde el suelo del bosque. Un buitre extiende silenciosamente sus alas, sin gastar mucha energía. Puede permanecer en el aire durante horas sobre el Amazonas. Desde esa altura, todo el bosque parece una vasta alfombra verde que se extiende hasta el horizonte. Su aguda vista y su fino olfato le permiten detectar señales que la mayoría de las demás criaturas no pueden percibir. Mientras el sol continúa su recorrido por el cielo, la vida en el dosel sigue sin pausa. Un mundo suspendido en el aire. Un mundo que la mayoría de la gente nunca tendrá la oportunidad de ver. Sin embargo, es aquí donde el corazón de la Amazonía sigue latiendo. Si el dosel del bosque es el techo del Amazonas, entonces sus ríos son la sangre que sustenta todo este mundo. Durante la temporada de lluvias, el agua que fluye desde los Andes hace que los niveles de los ríos suban varios metros. Los bosques de tierras bajas desaparecen gradualmente bajo las aguas de la crecida, creando un vasto laberinto donde la frontera entre la tierra y el río casi deja de existir. Dentro de este bosque inundado, un destello rosado se desliza de repente. Es el delfín del Amazonas. A diferencia de los delfines del océano abierto, pueden girar la cabeza con flexibilidad para maniobrar entre los troncos sumergidos. En las aguas oscuras del Amazonas, aparecen y desaparecen como fantasmas del río. Pero esta no es la criatura más grande que vive en estas aguas. Bajo la superficie, un arapaima se desplaza lentamente por el río. Con una longitud de más de 3 metros, es uno de los peces de agua dulce más grandes del mundo. Lo que hace que el arapaima sea inusual es que debe salir a la superficie regularmente para respirar aire. Cada vez que lo hace, la quietud del río se rompe con un fuerte sonido de tragada que resuena por todo el bosque. Rodeando a estos gigantes hay miles de especies de peces más pequeños.
Entre ellas se encuentra la piraña, un pez famoso por sus afilados dientes y su notable capacidad para alimentarse, aunque a menudo se la asocia con historias exageradas. Sigue siendo una parte importante del ecosistema amazónico. Sin embargo, incluso bajo el agua, las sorpresas están lejos de terminar. Escondida en las aguas oscuras se encuentra la anguila eléctrica. Con su capacidad piscie, la vida continúa. Y los demás habitantes del río comienzan una nueva noche en el misterioso océano interior escondido dentro del Amazonas. Bajo los imponentes árboles que se elevan, solo una pequeña fracción de la luz solar puede penetrar el denso dosel que se extiende sobre sus cabezas, creando tenues rayos de luz en el suelo del bosque, que permanece constantemente húmedo. El silencio se rompe de repente con un aullido lejano que resuena por el bosque. Es el mono aullador, un primate que posee uno de los gritos más potentes del reino animal. Su voz puede viajar muchos kilómetros, lo que permite a las diferentes manadas mantener la distancia y evitar conflictos innecesarios. A lo largo de los senderos bajo el dosel, un tapir amazónico busca lentamente alimento. Con su hocico flexible, busca hojas jóvenes, brotes y frutos caídos esparcidos por el suelo del bosque. A medida que se desplaza, el tapir transporta sin querer semillas a diferentes zonas, lo que ayuda a regenerar el bosque. En las zonas más secas, el oso hormiguero gigante está ocupado con su tarea habitual. Su lengua larga y pegajosa le permite recolectar cientos de hormigas y termitas en poco tiempo. Es uno de los animales más especializados del Amazonas. No muy lejos se encuentran las huellas de un armadillo gigante, con poderosas garras y un caparazón resistente que protege su cuerpo. Pasa gran parte de su tiempo excavando y buscando alimento bajo el suelo del bosque. Las madrigueras que crea se convierten más tarde en refugios para muchas otras especies. Bajo los árboles centenarios, cada criatura desempeña su propio papel. Desde los gritos del mono aullador, pasando por los viajes del tapir para dispersar semillas, hasta las madrigueras excavadas por el armadillo. Todo contribuye a mantener la vida en uno de los ecosistemas más complejos de la Tierra. A lo largo de los ríos y los vastos humedales, cada especie debe encontrar una forma de adaptarse para sobrevivir. Y dentro de este mundo, algunas criaturas se han convertido en verdaderos maestros de la depredación. En las aguas tranquilas, aparece una familia de nutrias gigantes, con una longitud de más de 1,5 metros. Son las nutrias más grandes del mundo
y también se encuentran entre los depredadores más eficaces del Amazonas. En lugar de cazar solas, las nutrias gigantes operan en grupo. Se comunican constantemente mediante llamadas cortas, coordinándose entre sí para acorralar a los peces en áreas confinadas antes de atacar. Es esta cooperación la que las ha convertido en uno de los depredadores más exitosos del sistema fluvial del Amazonas. Pero incluso los cazadores más hábiles deben mantenerse cautelosos. Oculto bajo las aguas oscuras, hay una criatura que no revela casi nada de su presencia. Solo sus ojos y la punta de su hocico permanecen sobre la superficie, indicando que está allí. Es el caimán negro. Como uno de los reptiles más grandes de Sudamérica, el caimán negro pasa la mayor parte de su tiempo esperando. La paciencia es su arma más eficaz. En aguas turbias, donde la visibilidad es limitada, su camuflaje casi perfecto le permite fundirse a la perfección con el entorno que lo rodea. Sin embargo, los profundos humedales del Amazonas también albergan a otro habitante extraordinario. La anaconda verde. Con su cuerpo enorme y su fuerza increíble, es la serpiente más pesada del mundo. La mayor parte del tiempo permanece inmóvil en el agua o entre la vegetación a lo largo de las orillas del río, donde su coloración le ayuda a desaparecer casi por completo en su entorno. Sin veneno ni una velocidad excepcional, la anaconda confía en su fuerza muscular para dominar a su presa. Esta es la estrategia que le ha permitido a este reptil gigante prosperar en las regiones inundadas del Amazonas. Lo que hace que el Amazonas sea verdaderamente especial no es qué especie es la más fuerte. Cada criatura posee su propia ventaja, forjada a lo largo de millones de años de evolución. La nutria gigante se basa en el trabajo en equipo. El caimán negro se basa en la paciencia. La anaconda se basa en la fuerza. Al vivir juntos a lo largo de los vastos ríos y humedales, forman una red de equilibrio delicada pero duradera. Y es este equilibrio el que ayuda a sostener uno de los ecosistemas silvestres más grandes de la Tierra. En los inmensos bosques del Amazonas, hay una criatura que rara vez se ve, pero que siempre está presente. Es el jaguar. Su pelaje dorado, cubierto de marcas distintivas, le permite mimetizarse con la luz moteada bajo el dosel del bosque. La mayor parte del tiempo, el jaguar se mueve en silencio, sin dejar casi ningún rastro. A diferencia de muchos otros grandes felinos, el jaguar está perfectamente adaptado al entorno amazónico. Puede cruzar a nado ríos anchos
moverse por densos bosques y cazar tanto en tierra como en el agua. El arma más notable del jaguar es su mordida extraordinariamente poderosa, lo suficientemente fuerte como para derribar presas protegidas por piel gruesa o caparazones duros. Es esta habilidad la que lo ha convertido en uno de los depredadores más formidables de Sudamérica. Pero el jaguar representa más que solo fuerza. La presencia de este gran felino es una señal de que el ecosistema sigue funcionando de manera saludable. Donde quiera que haya jaguares, aún existen bosques lo suficientemente grandes y ricos en vida como para sustentar toda la cadena alimentaria. Por esta razón, entre las innumerables criaturas del Amazonas, el jaguar se ha convertido desde hace mucho en un símbolo de la naturaleza salvaje y la belleza intacta de la selva tropical más grande de la Tierra. El Amazonas, un reino de criaturas extraordinarias, donde cada hoja y cada río esconden una historia de supervivencia que se remonta a millones de años. Desde las ranas de cristal, casi invisibles sobre la superficie de una hoja, hasta los jaguares que se mueven silenciosamente bajo el dosel del bosque. Todos han contribuido a crear uno de los ecosistemas más notables del planeta. Aunque se ha estudiado durante décadas, la Amazonía aún guarda innumerables secretos que esperan ser descubiertos. Cada año, los científicos continúan identificando nuevas especies de plantas y animales dentro de este vasto bosque. Con una extensión de casi 7 millones de kilómetros cuadrados, la Amazonía es la selva tropical más grande del mundo. También es el hogar de aproximadamente el 10% de todas las especies conocidas en la Tierra. Pero este gran bosque se enfrenta a desafíos cada vez más graves. Durante el último medio siglo, casi el 20% de la Amazonía ha desaparecido como resultado de la deforestación y las actividades humanas. Muchos científicos advierten que la Amazonía se está acercando a un umbral ecológico peligroso. Si este declive continúa, algunas partes del bosque podrían perder su capacidad de recuperarse naturalmente en el futuro. Estos impactos ya se están haciendo visibles entre los habitantes de la Amazonía. Se estima que actualmente solo quedan unos 170,000 jaguares en estado silvestre, aunque sigue siendo el depredador más importante de la cadena alimentaria. Muchas poblaciones de jaguares se están viendo aisladas por la creciente fragmentación de los bosques. El delfín del Amazonas también se enfrenta a un futuro incierto. En algunas zonas de estudio, su población ha disminuido en más del 50% en tan solo unas décadas, debido a la contaminación del agua y a los cambios en su hábitat. La nutria gigante, uno de los cazadores más notables del sistema fluvial amazónico, está actualmente clasificada como en peligro. Los investigadores estiman que solo quedan unos pocos miles de ejemplares adultos en estado silvestre, dispersos por regiones fluviales que aún se encuentran relativamente intactas. El tapir sudamericano, una especie que ayuda a dispersar semillas por todo el bosque.
está actualmente clasificado como casi amenazado. Mientras tanto, muchos anfibios, como las ranas de cristal, también se enfrentan a la presión del cambio climático y la pérdida de hábitat. Cada pedazo de bosque que desaparece no es solo la pérdida de árboles, es también la pérdida de millones de años de evolución y de especies únicas que la humanidad tal vez nunca tenga la oportunidad de descubrir por completo. Proteger la Amazonía no se trata solo de proteger un bosque, se trata de proteger el hogar de millones de especies y de preservar uno de los ecosistemas más importantes para el futuro de nuestro planeta. Si te encanta el mundo salvaje y quieres seguir acompañándonos en futuros viajes de descubrimiento, no olvides suscribirte, dar me gusta y compartir este video. Juntos, alcemos nuestras voces para proteger el corazón verde de la Tierra. Gracias por vernos. Esperamos verte de nuevo en futuras aventuras a través de los paisajes más extraordinarios de la naturaleza.